¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a dialogar un poco sobre el referente en la fotografía. ¿Existe la necesidad, es obligante que la fotografía tenga un referente? Si no lo tiene, deja de ser fotografía. Ok, vamos a hablar un poco al respecto. Sus opiniones me las dejan en los comentarios y no se olviden de darle like y suscribirse. Vamos a empezar con definir qué entendemos por el referente. Me voy a sentar en Roland Barthes para plantear pues de una base filosófica. Barthes llama al referente la cosa necesariamente real que ha sido colocada ante el objeto y sin la cual no habría fotografía. Aquí Barthes sentencia que si no hay referente, no va a haber fotografía. El referente se asocia con la intención que tuvo el fotógrafo, con esa intención de hacer la imagen, que es lo que él quiere marcar en su centro de interés o alrededor de esa imagen que está tomando. Por ello, el giro ontológico para fijar el referente como aquello que se constituirá en el noema de lo fotográfico. Aquí Barthes sentenció. Barthes, como todos sabemos, es filósofo del siglo pasado, del finales del 60, 70, 80, por ahí. Pero sus planteamientos son la Biblia en muchos de la teoría de la imagen, reconocido fuertemente, pues. Pero aquí nos cabe preguntar, ¿y qué pasa con la fotografía abstracta? ¿La fotografía abstracta tiene referente o no tiene? Aquí entraríamos en una discusión. Porque si hablamos de la fotografía documental, de paisaje, los retratos, siempre vamos a conseguir un referente en esa imagen. Pero cuando nos vamos a la fotografía abstracta, nos va a pasar como a la pintura cuando Pollock y Marroco entran con esa pintura abstracta, donde no se percibe absolutamente nada de ningún referente en la pintura. Igual que la fotografía abstracta, es muy criticada, pues, muchas veces por curadores, concursos, es descartada porque no se es claramente marcado ese referente. Pero aquí valdría la pena indagar un poco. Si yo trabajo con una técnica llamada Intentional Camera Movement o de movimiento de cámara, genero un blur hasta una especie de abstracción de una imagen, de un referente real, lo estoy diluyendo en un blur. Y en algunas de esas imágenes consideradas abstractas, podemos en el fondo percibir ese referente. A lo mejor el referente que percibe el que la observa no es el que vio el que tomó inicialmente la imagen. ¿Tendría o no referente esa imagen? Es un punto interesante de discutir porque presentará diferentes opiniones. Para mí lo tiene. Y
porque en muchas de ellas está ese referente ahí, entre ese blur. Y si nos vamos más allá de ese blur y nos vamos a imágenes o a fotografías de colores, donde manipulamos la imagen y saturamos color y perdemos ese referente. Ahí estamos entonces bordeando saliéndonos de la fotografía para ir a una imagen muy digital, de arte digital. Ahí evidentemente no se va a percibir ningún referente. Y si nos mantenemos por el dogma de Barthes, ahí no habría fotografía, sino una imagen digital. Ahí también seguramente nos vamos a conseguir alguna discusión porque fue traída a través de una captura fotográfica. El aparato utilizado fue una captura fotográfica. Pero fíjense qué pasa. Cuando nosotros tenemos una imagen fotográfica, es una imagen concreta, figurativa, representativa, contiene información acerca de muchas cosas que están plasmadas en esa imagen. En cambio, en la imagen abstracta, lo que proporciona es percepción. Es percepción de color. Es la percepción lo que nos impacta el color, tal cual como las pinturas de Marc Rocco. A simple vista no vemos nada, pero tal como comenta Marc Rocco, hay que acercarse y hacer una inmersión en el color para percibir, y realmente funciona. Si algunos han podido tener enfrente alguna pintura de Marc Rocco, lo van a vivir. Pero la percepción se produce por procesos fisiológicos que se convierten en construcciones mentales, que no son más que registros interpretativos de esa realidad a través de nuestros procesos fisiológicos, de nuestra mente, de nuestra sensibilidad, de nuestro fino. Entonces, una vez más, queda abierta pues esa pregunta del referente. Dependerá pues de las corrientes que existen en la fotografía, de los que son más ortodoxos, los que son menos ortodoxos, y ahí habrá siempre una discusión. No se olviden de darle like, sus comentarios, qué opinan ustedes del referente. Gracias y nos vemos la próxima.